Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcial Mesa Díaz. Soy el pastor principal del ministerio en la casa de mi padre en Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Y nuevamente es un gusto y un placer estar con ustedes a través de este medio. Es un gusto y un placer poder saludarles en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos agradecidos primeramente con nuestro Dios que nos otorga esta bendición, agradecidos también con la plataforma de empoderamiento familiar que nos hace esta cordial invitación, y con todos y cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos ven y nos escuchan a través de este medio. Hoy quiero compartirles un hermoso mensaje de la poderosa palabra de nuestro Dios que le hemos titulado ¿De qué espíritu eres? Y está basado este mensaje en el Evangelio de Lucas, el capítulo 9, versículos del 51 al 56. Y voy a darle lectura para gloria de Dios. Cuando se cumplió el tiempo en que Él, nuestro Señor Jesucristo, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Vemos aquí el versículo clave, es el versículo 55, y vemos la reprensión que el Señor Jesucristo dio a Jacobo y a Juan. Dice el versículo 55, entonces, volviéndose él a los discípulos, los reprendió. Pues el Señor, a quien ama, reprende y castiga, especialmente cuando se hace algo incorrecto, usando el pretexto de la espiritualidad y del celo por él. Lucas 9:55 les muestra el error en el que están. Ustedes, les dice el Señor Jesucristo, ustedes no saben de qué espíritu son. Los discípulos no se daban cuenta de la cantidad de orgullo y venganza personal en esa actitud, bajo el pretexto de tener celo por su maestro. Hoy en la actualidad hay muchas personas que se enojan por la actitud diferente o antirreligiosa de algunas personas y les agreden con palabras. No se dan cuenta del mal, del error que todavía tienen en su propio corazón. No piensan de qué espíritu deberían ser. De seguro que todavía tenemos que aprender cuál es el espíritu de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿No se nos ha enseñado a amar a nuestros enemigos y a bendecir a los que nos maldicen? ¿No deberíamos nosotros de pedir a Dios gracia y favor en lugar de fuego del cielo que los destruya? Estamos ya en una época de amor, de libertad y de la gracia de nuestro Dios, que también fue proclamada con el anuncio de paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. El diccionario BINE, Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento, nos da una definición de espíritu. Este diccionario, sobre esta palabra espíritu, tiene 9 definiciones, de las cuales solo nos vamos a basar en una, del hebreo ruaj, espíritu, del griego pneuma, que significa aliento, hálito, aire, viento, brisa, espíritu. También significa coraje, temperamento, espíritu. Es la palabra que hoy vamos a estudiar. Veamos algunos versículos que nos enseñan acerca de
diferentes tipos de espíritus y podemos ver nosotros de qué espíritu somos. En el libro de Éxodo, capítulo 6, el versículo 9, nos habla de esta manera. Nos dice así: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero escuche usted bien, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Dice muy claramente, a causa de la congoja de espíritu. Tenían un espíritu acongojado, un espíritu desanimado, un espíritu desalentado. Es decir, tenían el ánimo decaído, un espíritu de ánimo decaído. Cuando Moisés le dio el mensaje de Dios al pueblo, el pueblo estaba muy desalentado para escucharlo. Los hebreos ya no querían oír nada más acerca de Dios y de sus promesas, porque la última vez que escucharon a Moisés, todo lo que obtuvieron fue más trabajo y un mayor sufrimiento. Algunas veces, un mensaje, una palabra de Dios para nosotros va acompañado de un momento en el que no hay ningún cambio aparente en la situación. Durante este tiempo, los aparentes problemas pueden hacer que la gente se aleje y ya no quiera saber nada acerca de Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga, si usted está guiando a otras personas, no se rinda. Continúe dándoles la palabra de Dios como lo hizo Moisés. Al concentrarnos en el Dios en que se debe de obedecer y no en los resultados que se deben alcanzar. Los buenos líderes pueden ver más allá de los problemas y las caídas temporales. Por lo tanto, le invito para que se sacuda ese espíritu acongojado, ese espíritu desanimado, ese espíritu desalentado, ese ánimo decaído que regularmente tenemos cuando la gente no nos quiere escuchar. En Jueces capítulo 9, versículo 23, la Nueva Traducción Viviente nos habla de un espíritu de conflictos, de un espíritu de contienda. Y dice el versículo 23 del capítulo 9 del libro de los Jueces: Dios envió un espíritu que generó conflictos entre Abimelech y los ciudadanos prominentes de Siquem, quienes finalmente se rebelaron. Este versículo nos habla de un espíritu que genera conflictos. A este le podemos llamar espíritu de conflicto o espíritu de contienda. Ahora, usted y yo sabemos que Dios no solo limita el poder de Satanás, el poder o la acción de Satanás, sino también de cualquier otro espíritu. Pero también Dios los hace servir muchas veces en los propósitos que Dios tiene para bien de nosotros. Aquí en este versículo vemos que Dios envió o permitió un espíritu de conflicto, de contienda y de discordia entre Abimelech y los hombres de Siquem. Esto es, se llenaron de celos unos contra otros hasta enemistarse completamente. Esto vino de parte de Dios, quien permitió al espíritu sembrar discordia, sembrar conflicto, sembrar contienda. Las ambiciones, los odios y los resentimientos de aquellos hombres eran fruto de espíritus inmundos en el corazón de ellos. Y de esas malas pasiones surgen las guerras y los pleitos. Dios les entregó justamente a sus pasiones y con ello envió un espíritu de discordia, de conflicto, de contienda entre ellos, esperando que nosotros no tengamos este espíritu. También, 1 de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2, dice: Y se juntaron con él todos los afligidos
y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Veamos que dice el versículo 2 de 1 Samuel 22, dice: se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. Y escuche usted bien, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Cómo le podemos llamar a este espíritu? Espíritu de amargura. Espíritu de amargura. Veamos un poco de la amargura. Así como una raíz pequeña crece hasta convertirse en un gran árbol, la amargura también brota en nuestro corazón y empobrece nuestras relaciones con los demás. La amargura se apodera de nosotros cuando permitimos que los desacuerdos crezcan hasta volverse resentimientos, o cuando alentamos rencores por heridas pasadas. La amargura trae consigo celos, inconformidades y desórdenes. Escuche bien, cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, puede sanar la herida que causa la amargura. Yo le preguntaría a usted, ¿tiene un espíritu de amargura? Yo espero que no. Y veamos en Números, capítulo 14, versículos del 22 al 24. Versículo 22 dice así: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, escuche bien, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, dice el Señor, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Escuche ahora el versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. En Números 14:22, Dios no estaba exagerando cuando dijo que los israelitas habían dejado de confiar en él y no le obedecieron. Tenían un espíritu quejoso y por ello no le oyeron ni le obedecieron. Aquí tenemos una lista de 10 ocasiones en que se quejaron y en que dieron rienda suelta al espíritu quejoso, al espíritu de queja. En Éxodo capítulo 14, versículos 11 y 12, se quejaron por la falta de fe que ellos tenían al cruzar el Mar Rojo. En Éxodo capítulo 15, versículo 24, se quejaron por el agua amarga en el lugar llamado Mará. En Éxodo capítulo 16, versículo 3, se quejaron en el desierto de Sin. En Éxodo 16, versículo 20, se quejaron al recoger más de la cuota diaria que tenían que recoger de maná. En Éxodo capítulo 16, versículos del 27 al 29, se quejaron al recoger maná en el día de reposo. En Éxodo capítulo 7, versículos 2 y 3, se quejaron por la falta de agua en Refidim. En Éxodo 32, versículos del 7 al 10, se quejaron porque hicieron idolatría con el becerro de oro. En Éxodo capítulo 11, versículo 1 y 2, se quejaron en Tabera. En Números 11, 1 y 2, se quejaron en Tabera. En Números 11, 4, se quejaron por falta de una comida deliciosa. Y 10, queja número 10, Números 14 del 1 al 4, se quejaron al no confiar en Dios y poder entrar en la tierra prometida. Pregunta: ¿cuántas veces nos hemos quejado nosotros contra Dios? ¿Y sabrá Él que nos estamos quejando?
aquí hay algo importante en Números capítulo 14, versículo 24. Pero su siervo Caleb dice que tenía un espíritu diferente al de ellos. Es decir, no tenía ese espíritu quejoso. Y porque tenía un espíritu diferente, por ello oyó a Dios, lo obedeció y siguió al Señor con todo su corazón y fue recompensado por su obediencia. ¿Es usted de un espíritu quejoso? ¿O es usted de un espíritu diferente como Caleb, que oye a Dios, le obedece y le sigue, siendo sincero en el cumplimiento de su compromiso con nuestro Dios? ¿De qué espíritu eres? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y esperamos que esta meditación en la palabra de Dios sea para tu edificación, tu exhortación y consolación. Bendiciones. Nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.